¿Qué tal, licenciada? Buen día. Mi nombre es Kevin Pérez, de la sección A de Seminario de Contabilidad. En esta oportunidad se me dio la oportunidad de poder presentar la NIC 32, Instrumentos Financieros. Mi presentación continúa de la siguiente manera, lo que es el objetivo. En el objetivo de la norma encontramos que consiste en establecer principios eh, para la presentación de los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio neto, así como la compensación de activos y pasivos financieros. Aquí se aplicará en clasificación de los instrumentos financieros desde la perspectiva del emisor. En ella encontramos estos activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio en la clasificación del interés, dividendos, pérdidas y ganancias relacionadas con ellos y en las circunstancias en que los activos financieros y los pasivos financieros puedan ser obtenidos de compensación. El objetivo encontramos dentro de en sí lo que es el alcance. En el alcance lo que es la norma nos dice la explicación para todas las entidades, a toda clase de instrumentos financieros, pero nos hace excepciones. Dentro de ellas nos dice las participaciones de entidades dependientes, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la NIC 27, que es la NIC 27, estados financieros consolidados y separados. La NIC 28, inversiones de entidades asociadas, o la NIC 31, participaciones en negocios conjuntos. No obstante, en algunos casos, lo que es la NIC 27, NIC 28 o la NIC 31 permite que la entidad contabilice las participaciones en una dependiente, asociadas o un negocio conjunto. Aplicación a la NIC 39. Dentro de esto encontramos que los derechos y obligaciones de los empleados derivados de los planes de presentación a los que la NIC 19, retribuciones a los empleados. También encontramos los contratos que establecen las contrapartidas de carácter contingente en una combinación de negocios. Y eso lo encontramos en la NIC 3, combinaciones de negocios. Esta extensión solo se aplicará en las entidades que adquieren. Los contratados de seguro, según lo que define la NIF 4, contratos de seguro. No obstante, esta norma será de aplicación a los derivados implícitos en los contratos de un seguro. Siempre que la NIF 39, retribuciones a los empleados, ¿qué nos dice? Requiere que la entidad los contabilice por separado. Por lo que nos dice la NIC 32, instrumentos financieros. Luego de ello pasamos a la parte de las definiciones. Dentro de las definiciones encontramos, es cualquier contrato que da lugar simultáneamente a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. ¿Qué es un activo financiero? Es cualquier activo que posee una de las siguientes formas. Número 1, efectivo. Número 2, un instrumento de patrimonio neto de otra entidad. Y como número 3, derecho contractual, es decir, a recibir efectivo o activo financiero de otra entidad. A intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones de que sean potencialmente favorables para la entidad. Luego continuamos con lo que es un pasivo financiero. Es cualquier pasivo que presenta una de las siguientes formas. Número 1, una obligación contractual, es decir, de entregar en efectivo u otro activo financiero a otra entidad. Número 2, tenemos de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones de que sean potencialmente desfavorables para la entidad. Como segundo punto, para reconocer un pasivo financiero que tenga un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando los instrumentos de su patrimonio propio de la entidad y que sea un instrumento no derivado
según cuál, o es decir, según la entidad estuviese o pudiese estar obligada a entregar una cantidad variable de instrumentos de patrimonio propio. Todas las definiciones encontramos lo que es la presentación, como lo vemos acá. En esta presentación, pasivo y patrimonio neto. El emisor de un instrumento financiero lo clasificará en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes en el momento de su reconocimiento inicial como un pasivo financiero o un activo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones del pasivo financiero, de activo financiero y de instrumento de patrimonio. Aquí encontramos cuando un emisor aplique las definiciones del párrafo 11 para poder determinar si un instrumento financiero es un instrumento de patrimonio y no un pasivo financiero. Será patrimonio sí y solo sí si cumple las dos siguientes condiciones. Debe de cumplir las siguientes dos condiciones. El instrumento no incorpora una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones de que sean potencialmente desfavorables para la entidad emisora. Si el instrumento fuese o pudiese ser liquidado con los instrumentos de patrimonio propio del emisor, sea un instrumento no derivado que no comprende ninguna obligación contractual para el emisor de entregar un número variable de los instrumentos de patrimonio propio. Un instrumento derivado que se liquide exclusivamente para el emisor a través del intercambio de una cantidad fija de efectivo u otro activo financiero por una cantidad fija de un instrumento de patrimonio propio. Acá encontramos lo que son las opciones de liquidación. ¿Cuándo se obtiene esto? Cuando un instrumento financiero derivado de una de las partes del derecho a elegir la forma de liquidación. Un ejemplo, cuando el emisor o el tenedor pueda escoger la liquidación mediante un importe neto en efectivo o bien intercambiando acciones por efectivo. Entonces, será un activo financiero o un pasivo financiero a menos que todas las alternativas de liquidación diese lugar a considerar que se trata de un instrumento de patrimonio. Un ejemplo de instrumento financiero derivado con una opción de liquidaciones que es un pasivo financiero sería una opción sobre acciones. Es las que el emisor pueda decidir liquidar por un importe neto en efectivo o mediante el intercambio de sus acciones propias por el efectivo. Dentro de ellos encontramos los instrumentos financieros compuestos. Es decir, el emisor de un instrumento financiero no derivado evaluará las condiciones del mismo para determinar si contiene componentes de pasivo y de patrimonio. Estos componentes se clasificarán por separado. Ojo, que nos dice por separado, como pasivos financieros, activos financieros o instrumentos de patrimonio, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 15. La entidad reconocerá por separado los componentes de un instrumento que genere pasivo financiero para la entidad y concede una opción al tenedor del mismo para convertirlo en un instrumento de patrimonio de la entidad. Dentro de ahí encontramos los intereses, dividendos, pérdidas o ganancias. Ojo que nos dice, este punto es uno de los más principales. Los intereses, dividendos, pérdidas o ganancias relativas a un instrumento financiero o a un componente del mismo que sea pasivo financiero, se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del ejercicio. Las distribuciones a los tenedores
de un instrumento financiero. Se adeudarán por la entidad directamente contra el patrimonio neto por una continua neta de cualquier incentivo fiscal relacionado. La clasificación de un instrumento financiero como de un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio determinará si los intereses, dividendos, pérdidas o ganancias relacionadas con el mismo se reconocerán como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio. Compensación de activos financieros con pasivos financieros. Un activo financiero y un pasivo financiero serán objetos de compensación de una manera que se presente en el balance. Su importe neto, cuando y solo cuando la entidad tenga en el momento actual el derecho exigible legalmente de compensar los importes reconocidos, tengan la intención de liquidar la entidad neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. Entonces, en conclusión, la norma o la NIC 32 nos da pautas para el reconocimiento de los instrumentos financieros, los cuales pueden ser activos y pasivos financieros. Ojo acá en esta parte, por favor. ¿Qué es un activo financiero? Esto es un activo financiero, es un instrumento financiero que otorga a su comprador el derecho de recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Es decir, es un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que generen. Al contrario, los activos tangibles, un carro, una casa, por ejemplo, esos son los activos financieros, no suelen tener un valor físico. El comprador de un activo financiero posee un derecho sobre un activo en este caso y el vendedor una obligación, un pasivo. Los activos financieros pueden generar o pueden ser emitidos por cualidad, por cualquier unidad económica, empresa, gobierno, etcétera. Pasivo financiero para negociar son todos aquellos que emiten con el único propósito de ser requeridos o en el corto o mediano plazo. No obstante, para ellos siempre habrá que tener como referencia los cambios de valor, especialmente si hablamos de una transacción en monedas distintas o en condiciones variables. A esto se refiere lo que es en sí la NIC 32 de instrumentos financieros. Y con ello, pues, licenciada, ha sido un gusto en esta presentación. Espero haya sido de su agrado y con ello me despido. Hasta pronto. Gracias.